Enrique Yesic nació en Córdoba, Argentina, en 1961, pero llegó a México a principios de los 90 y desde entonces ha desarrollado un estilo escultórico que habla de la violencia, el poder y las grandes maquinarias. En exclusiva para Intervención, nuestro invitado nos habla acerca del curso que lo trajo a San Luis para ofrecer a los alumnos del IPBA una visión crítica de la política que desborda los límites del arte. Bueno, mira, es un curso que, digamos, de alguna manera la intención o la orientación era poder hablar, de poder, digamos, observar las posibilidades de tratar temas políticos o hablar sobre política desde el arte. Además, lo que me permitía era poder hablar también de muchos detalles técnicos del mismo proceso, tanto de conceptualización de la pieza como de la realización física de la misma, que también son elementos que creo que les pueden servir, por ejemplo, a artistas jóvenes como información de posibilidades de trabajo, ¿no? En su mayoría, la generación de artistas que, como Enrique Yesic, vivieron su adolescencia bajo un sistema político dictatorial, han transitado de diversas maneras por una revisión de aquellos años en que la violencia se había instalado en las fuerzas del Estado. En tiempos de democracia, nuestro invitado nos habla sobre los cambios que se han producido en torno a la visualización del poder. Yo creo que mucho tiene que ver la imposición de esta estructura económica de capitalismo salvaje, ¿no? que ha generado un empobrecimiento un empobrecimiento de parte de la sociedad y una enorme ¿cómo se dice?, diferencia social, ¿no? Muchas veces suelen decir los medios que el conflicto con los narcotraficantes, por ejemplo en México, cada vez se parece a la situación vivida en Colombia. Y este colombiano me decía que lo que no hubo allá y aquí está dándose cada vez más es esta especie ¿cómo decir?, de espectacularización mediática ejercida por los mismos criminales de los grupos, de los cárteles narcotraficantes. Ya ves que todas estas carnicerías que ejercen y que dejan como mensajes a la luz del día y que por supuesto que en muchos casos evidentemente están dirigidas a instaurar el miedo en la población, además de sus mensajes entre un grupo y otro y demás, han ido creciendo en intensidad y en atrocidad, como una especie de respuesta, ¿no? Cada uno manda un mensaje y el otro tiene que hacer una bestialidad peor para mandar su mensaje, su contramensaje, por llamarlo así, y esto de una forma de involucrar a los medios y además tienen sus canales de YouTube y cuelgan todas sus carnicerías en internet, entonces hay como una espectacularización mediática muy impresionante. La violencia urbana de las grandes ciudades produce nuevos métodos de control y vigilancia. Enrique Yesic nos habla acerca de la forma visual que estos métodos han adoptado. Se van imponiendo sistemas de seguridad más sofisticados, por usar una palabra que no me gusta mucho. Entonces, y sistemas de vigilancia, además, bueno, obviamente usando la tecnología, que resultan, a mí me parece que también resultan una forma de violencia, ¿no? Toda esta abundancia de cámaras de vigilancia y de imposición de más reglamentos y sistemas de control, ¿no? Y por otro lado, incluso la tecnología específica, por ejemplo, de la indumentaria y el equipo de los policías encargados de la seguridad y especialmente de las fuerzas encargadas del control de masas y la represión, ¿no? Cada vez imponen, si me lo preguntas desde el punto de vista visual, estas armaduras y todos esos equipos que los policías antidisturbios, por ejemplo, usan, si comparás los que utilizan ahora con los que se utilizaban hace 30 años, que de hecho en muchos lugares no existía la figura del policía antidisturbios como tal, era más bien un policía cualquiera con el palo de siempre, ¿no? Pero
Ahora en cambio son grupos específicos que tienen esa función dentro de la estructura de las fuerzas de seguridad, ¿no? Entonces también en esos términos de la cultura visual, si entiendo que es lo que me estás preguntando, tienen también una fuerza de una gran intensidad. Un elemento fundamental para entender el desarrollo de las civilizaciones está ligado al tratamiento que cada grupo concede al cuerpo de los muertos. En ese sentido, nuestro invitado nos muestra un paralelismo entre la violencia de Occidente y la exposición de la muerte. Cómo se ha ido cada vez controlando la información para impedir la visualización de la muerte que sucedía, por ejemplo, en la época de la guerra de Vietnam, y donde la gente veía por televisión las atrocidades que estaban sucediendo en la guerra y todo el sufrimiento y la muerte, y contra la versión actual, que además de que por un lado está totalmente controlado la oferta de información, por otro lado todas las bajas, en el caso por ejemplo de la guerra de Afganistán o de Irak, que llegan a Estados Unidos, lo único que se ve es un cajón cubierto por una bandera, ¿no? Y bueno, de alguna manera coincide con lo que decías del crecimiento, vamos a llamar, civilizatorio. Es un país que justamente está aplicando las tecnologías más avanzadas en la guerra, y por supuesto que también en la vigilancia y en el control internos, y al mismo tiempo está tratando con todas sus posibilidades de desaparecer esa visión de la muerte, ¿no? Hasta convertirlo en una especie de ícono patriótico, ¿no? del mártir cubierto por la bandera. Y como contraparte, ya que hablamos de eso y de cómo lo podemos ver la información en ese tema en los medios, y ves, por ejemplo, cuando uno logra ver imágenes de lo contrario, por ejemplo, los funerales, no sé, después de un bombardeo israelí en Gaza, ¿no? Estos funerales de los palestinos, estos son nuestras manifestaciones caóticas, desordenadas, viscerales, ¿no? Donde también prácticamente se exhibe al cuerpo, y especialmente cuando son niños las víctimas, ¿verdad? Y al mismo tiempo es una sociedad que está en un estado de pobreza y de atraso de alguna manera, en términos de civilizatorios, también entre comillas lo podemos decir, ¿no? Pero sí. Una de las obras más destacadas de Enrique Jezik lleva por nombre Lo que viene de afuera es reforzado por el interior. Dicha obra fue presentada en Praga y ha sido catalogada como metaescultórica. Nuestro invitado nos habla sobre este trabajo y sobre su relación con el arte moderno de posguerra. En el caso específico de esta pieza que me mencionas, que es una acción y una intervención bastante agresiva en el mismo espacio de exhibición, fue realizada en Praga, y justamente ese título tiene que ver con, sale de una reflexión que yo estaba haciendo sobre un hecho histórico muy concreto, que es la invasión soviética a Praga en el año 68, de alguna manera vinculado con la presión que estaba ejerciendo en ese momento, en 2008, cuando hice la pieza, el gobierno de Estados Unidos, de George Bush, para instalar unos radares de alerta temprana en la República Checa, cerca de Praga, ¿no? O sea, lo que tenía ahí era una especie de escultura minimalista muy parecida, por ejemplo, a las esculturas seriales de Carl André, por ejemplo. O sea, era eso. Nada más que luego, con el proceso de la acción, se empiezan a agredió el espacio, luego agredidas estas placas y luego desplazadas estas placas por la máquina pequeña que te decía que estaba dentro, que las tomaba y las llevaba a un rincón de la sala. Entonces fue como un poco, en ese sentido, un poco como partir de un esquema moderno, minimalista, y para desbaratarlo, ¿no? El trabajo de Enrique Jezik establece una visión personal y a la vez reveladora de los contornos sociales, y deja en claro que la violencia se expresa tanto a través de las grandes maquinarias como de la opresión inmaterial que ejercen los medios de comunicación. Pueden acceder a su obra a través de www.enriquejezik.com. La idea que quisiera de alguna manera transmitir, o sea, que como que el arte no tiene que ser
no tiene por qué ser un espacio de contemplación estética para ver cosas bonitas. Me parece que precisamente el arte tiene que salirse de esa idea, o quizás más bien decir, los artistas, me parece muy bueno que los artistas salgan de esa noción y puedan dirigir sus prácticas a una postura crítica, a un pensamiento crítico, ¿no? Por supuesto que hay muchas formas de hacerlo, pero me parece que lo fundamental del arte es poder tener una reflexión crítica como sobre la realidad en la que vivimos.